Buenas tardes. Le damos la bienvenida a Cela Díaz. A Cela, te agradecemos por responder a esta invitación, por permitirnos también grabarte. Queremos agradecer y reconocer también tu rol pues, como líder social de la organización Asociación de Personas en Situación de Discapacidad, ASOLIFI, desde donde te mueves en tu territorio, pues eso más o menos pues, lo sabemos. Y gracias por compartirnos tu experiencia en lo que tiene que ver con políticas públicas. Eso va a enriquecer también nuestros aprendizajes y nos va a permitir también, pues, desde nuestra profesión y desde nuestra tarea, incidir en la realidad de otra manera. Quisiéramos hacer, pues, que iniciaras un poco contándonos en este momento a qué te dedicas actualmente, qué estás haciendo. Buenas tardes, como la hermanita Diana, mi nombre es Acela Díaz, vivo en Puerto Asís, Putumayo. Pues en el momento yo hago parte, soy funcionaria de la Secretaría de Salud Departamental en ETV, que son todo lo que tiene que ver enfermedades transmitidas por vectores, en mi vida personal. Ya en el liderazgo social, en ese momento estamos trabajando un proceso que se llama Comparte lo que somos con el Ministerio de Cultura, que es a través de la danza y de las manifestaciones culturales, hacemos inclusión de población con discapacidad en nuestro municipio. Acela, ¿tú nos puedes compartir un poco qué es una política pública? Una política pública es donde se plasma las necesidades de la población, diferentes clases de población, en este caso, pues las necesidades que tiene la población con discapacidad del departamento, del municipio que tú, donde vayas o donde se esté ejecutando, se vaya a implementar una política pública. ¿Qué quiere decir la política pública? Pues son implementaciones de las necesidades que tiene una población para que se plasmen en un documento para que se pueda ejercer sus derechos como tal. ¿Y en qué política pública has participado? ¿Qué rol has ejercido en ese ejercicio? Pues he participado en la construcción de la política pública nacional. Gracias a eso, pues es un trabajo en conjunto de todas las regiones del país. Putumayo y el sur del país es una mesa aparte donde creo que el sur del país tenemos o nos asimilamos con las mismas necesidades. Se hizo varias mesas en las regiones y se plasmó lo que ahora y hace, o sea, se plasmó lo que es el resultado de algunas, como la 1618, la 1145 y algunas de las que en el momento se han venido implementando a lo largo de este tiempo, a lo largo de los años. Las políticas públicas son importantes cuando hay compromiso y voluntad política. Listo. ¿Cuáles son esas problemáticas o necesidades que identifica con relación a la inclusión, especialmente con las personas con discapacidad? Pues en el tema de la inclusión creo que hay varias cosas, ¿no? Uno de los ejes fundamentales de la inclusión es de la equiparación de oportunidades, que la población con discapacidad debe tener las mismas oportunidades que las personas que regularmente decimos normales, ¿verdad? Que, que las personas con discapacidad puedan tener un buen acceso a la salud, un buen acceso a la educación y un buen acceso a la inclusión laboral. Que no, o sea, realmente que tengamos las mismas oportunidades, o sea, todos tenemos los mismos derechos, pero que una limitante, o sea, una limitación que no nos haga diferentes, simplemente que nos haga parte de una sociedad donde quepamos todas y todos. Bueno, ¿y por qué surge la necesidad de crear política pública frente a estas necesidades o a estas problemáticas? Pues, ¿por qué nace la necesidad? Por la falta de atención, por la falta de atención, por la falta de participación de las mismas comunidades. Cuando tú estableces una política pública, ya es como lo que realmente la necesidad es lo que se nace del corazón y lo que realmente necesitan las comunidades. Perfecto. ¿Y a qué apunta o cuál es el objetivo de esta política pública?
El objetivo de la política pública, una de las líneas gruesas de la política pública es la inclusión en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que tener en cuenta que no solamente la población de ahora está con discapacidad, hay generaciones que van a venir con discapacidad y queremos una generación donde ella tenga las oportunidades que yo no tuve, donde ella tenga la oportunidad que yo no tuve, simplemente hacer que este camino sea más fácil y más llevadero para los que vienen de atrás. Marcela, ¿y qué propuestas se están considerando dentro de esa política pública para mitigar la problemática? Pues hay varias, pero una de las razones que hace que la política pública se implemente es que las personas y los cuidadores, incluyendo la población civil, eh, se quite la barrera del letrero. O sea, ese es como el ejercicio, que si yo me llamo Acela, que me digan por persona, que no me vean por la discapacidad, sino como persona con sujeta de derechos, que yo pueda ejercer mis derechos como cualquier otra persona, no por una limitante, no porque me falte una pierna, no porque me falte una parte de mi cuerpo, me vayan a excluir. Entonces, eso es lo que se evidencia, la exclusión tan grande que se vive en Colombia, no solamente en Colombia, sino en todas las regiones apartadas de nuestro país. ¿Vale? Y más o menos cuánto tiempo lleva esa construcción o duró esa construcción, en este momento está en ejecución, y si está en ejecución o bueno, está en construcción, ¿cómo piensan evaluarla o cómo la van evaluando en el camino? Bueno, la política pública nacional está construida, yo creo que ya unos 15 años de construida esa política pública. La del departamento del Putumayo lleva un año, aún no hemos tenido dolientes, simplemente se construyó, hay que aprobarla. Y toda política pública, si no se le invierte recursos, es una política pública muerta, porque realmente una política pública se debe ejercer y se debe desarrollar con recursos económicos, porque todo en papel, creo que en Colombia estamos bastantes políticas públicas con papel, y la idea es de que la de nosotros se lleve a cabo con recursos económicos. El departamento, y creo que para nadie es un secreto que en nuestro país estamos pasando por una crisis bastante crítica, pero la idea es que a través de los consejos de discapacidad, los consejos departamentales de la discapacidad, los consejeros puedan ejercer y podemos preguntar cómo viene desarrollando la política pública en nuestro departamento. Aún no. Apenas se habla y es nuevo para esto, o sea, es nuevo para el departamento que ya está construyendo la política pública. Una de las grandes dificultades que tiene la política pública en los municipios y en los departamentos es la falta de recursos económicos, pero hoy les estamos haciendo seguimiento a través de los consejos departamentales de personas con discapacidad, Comité Departamental de Discapacidad, perdón. Ya nos has nombrado como algunos antecedentes normativos. Te pediría que otra vez como que nos recuerdes algunas de las normas que le anteceden a una política pública, sobre todo en esta de inclusión a personas en situación de discapacidad. 1618, 1145, la 1618 es la que regula un poco todo el tema de la inclusión en educación, en todos los ámbitos de equiparación de oportunidades, todo lo que tiene que ver con inclusión social. La 1145 es la que regula los comités municipales y departamentales de discapacidad. La 1145 nos centramos en el Consejo Nacional de Discapacidad, aterriza a los departamentos en el Comité Departamental de Discapacidad y a los municipios como los consejos municipales de discapacidad. Estos regulan y hacen de que la población con discapacidad participe en las diferentes mesas de trabajo para la construcción de los planes de desarrollo. Acela, si esta política pública llegase a ser implementada, ¿cuál crees que será el impacto a nivel social, cultural, económico? Pues sería bastante importante el impacto. Creo que ya no habría limitantes, ¿no? Unas limitantes es de la inclusión, que cuando tú vayas a pedir un trabajo, simplemente te vean por tu capacidad, no te vean tu limitante. Entonces, es como eso, o sea, sería un logro bastante importante de los líderes sociales que hace muchos años venimos trabajando en redes de lo nacional y de los departamentos,
porque es que la política pública, si se hace una realidad, sería una oportunidad para las nuevas generaciones. ¿Cuáles son esos retos o cuáles son los retos más importantes para llevar a cabo esta política pública? Los retos importantes para llevar a cabo la política pública, siempre he dicho que una es la voluntad política de los gobiernos de turno. Lo otro es la insistencia de los líderes sociales. Lo hablo desde el departamento del Putumayo, vamos a seguir insistiendo porque esas son las necesidades que plasmó la población. Una política pública es lo que nace de la sociedad civil, donde se recopila toda la información del sentir de la sociedad civil. Bueno, ¿y cómo percibes la inclusión en el ámbito educativo o el fortalecimiento de talentos y capacidades dentro de tu departamento? Que sobre la inclusión educativa pésima, no solamente en mi departamento, sino en el país. Hay unos ejemplos significativos de inclusión educativa, pero realmente no tenemos, aún los educadores o las instituciones educativas no están preparados para hacer la inclusión educativa, ya porque no cuenta con herramientas necesarias para poder recibir los chicos y chicas. Bueno, Ansela, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, compartirnos esta valiosa experiencia que contribuye a fortalecer nuestros aprendizajes y hacer una reflexión psicopedagógica frente a la realidad que vivimos tanto en país como en diferentes departamentos de nuestro país, Colombia. Bueno, no, Ok. muchísimas gracias.